Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a nuestro nuevo encuentro virtual de este ciclo de webinars 2021. Lo que nos convoca esta vez es el fascinante mundo de la ilustración digital y especialmente nos convoca el brushwork y cómo perfeccionar la pincelada digital. En nuestro público seguramente se hallan dibujantes, animadores, ilustradores y artistas gráficos en general que están dando sus primeros pasos en la industria o ya están avanzados y quieren incorporar tips a su estilo personal, por lo que esperamos disfruten este encuentro. Tenemos un invitado que en minutos nada más voy a presentarles, pero antes necesitamos recordarles que este encuentro sea en un marco educativo, por lo que esperamos que cada pregunta o comentario sea desde ese lugar. Con esto dicho, aprovechen el chat para ir dejando sus comentarios, dudas, saludos y demás. Ahora sí, les presento a nuestro invitado. Permítame leer su bio. Germán es coordinador del área 2D y docente de Image Campus, artista 2D con más de 15 años de trayectoria como game y concept artist para compañías de videojuegos y como ilustrador e historietista para distintas partes del mundo. Profesor Nobile, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por asistir, me había olvidado de desmutearme. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hay más de 100 personas, 120 y pico de personas interesados en esto del brushwork, que es algo muy específico de lo que es la ilustración. Así que encantadísimo de que haya tanto interés al respecto. Me cuentan un poquito de... Hola, Agus, ¿cómo estás? Una alumna. Me cuentan un poquitito de dónde son, ¿sí? Si hay gente de otras partes de afuera de Argentina, del interior. Hola, Manu, ¿cómo estás? San Luis, Córdoba, Montevideo, Salta, Juan Madariaga, Neuquén, wow, La Plata, Rosario. Yo nací en Rosario. Mendoza, Misiones, Olavarría, Morón, Córdoba, Escobar. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, estoy súper contento y emocionado de poder compartir esta clase con ustedes. Antes de hablar de brushwork, me gustaría mucho contarles sobre un nuevo trayecto que lanza Image Campus, que diseñé con mucho entusiasmo, que se llama Ilustración Digital Asistida. Para eso les voy a compartir unas plaquitas. Bueno, ¿de qué se trata Ilustración Digital Asistida? La cosa es así. Primero vamos a hablar de qué es la ilustración, ¿no? Porque hay algunas personas que todavía confunden algunos de los términos, así que vamos a dejar eso bien en claro. La ilustración consiste en representar gráficamente una idea o concepto comunicativo, ¿sí? Ahí está la clave, comunica la ilustración. La diferencia con un simple dibujo o con el concept art es la inclusión de narrativa como herramienta fundamental. La narrativa en el concept no está tan presente, las imágenes no cuentan una historia, representan una idea. En la ilustración esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, de que nuestro dibujo cuente una historia o demuestre un concepto o acompañe un texto o un montón de otras cosas, de funciones que la ilustración tiene. ¿Y por qué asistida? Porque responde a la apoyatura en herramientas digitales que ayudan a solucionar aspectos esenciales del dibujo. Hoy en día hay un montón de herramientas que son como muletas digitales que nos ayudan a resolver la anatomía, nos ayudan a resolver la perspectiva, la paleta de colores, todos temas que son súper complicados que anteriormente requerían de muchos años de estudio. Hoy estas herramientas nos dan un atajo increíble para poder meternos rápidamente en lo que es el mundo de la ilustración. Así que este trayecto tiene eso como característica, ¿no? La apoyatura en las herramientas digitales. Otra característica de una ilustración es que es parte de una producción, ¿sí? A diferencia del concept art, donde es preproducción, donde yo diseño, donde yo invento algo, una ilustración es el producto final, ¿sí? Es lo que se ve en una portada de un libro, en una portada de un cómic.
Esa es otra gran diferencia que tiene con el concept. ¿Cuándo empezó todo esto? Si bien hay dibujos que son considerados ilustraciones desde, no sé, desde antes de 400 años antes de Cristo con los romanos, la posta es que todo nació con la invención de la imprenta, ¿no? Con la imprenta que inventó Gutenberg. Y luego a los libros se le agregaron portadas, ¿sí? Y acá hay como un dibujito de uno de los primeros libros con portadas con dibujo ilustrados, ¿sí? Que data del año 1518. Súper interesante. Y luego viene lo que es la época dorada de la ilustración, donde hay una explosión de la demanda y la excelencia en la ejecución. Entre mediados de 1800 y mediados de 1900 tenemos genios de la ilustración como Leyendecker, como Alphonse Mucha y como Norman Rockwell, que inspiraron e inspiran a un montón de artistas hoy en día. Así que, ¿de qué trata el trayecto de ida? Dura un año. Obviamente trata de crear ilustraciones, entender cómo comunicar, mejorar los fundamentals, porque estas muletas que yo les hablo, estas muletas digitales que nos ayudan a resolver la perspectiva con un programa, o usar un manequín 3D para tener las proporciones correctas, no es que eso suplanta a entender los fundamentals, a mejorarlo. Hay un apartado de anatomía, les enseñamos cómo van los músculos, les enseñamos todo eso, como para que ustedes puedan resolver lo que el programa no puede hacer por ustedes, ¿sí? Porque obviamente el maniquí tiene ciertas restricciones, tiene ciertas limitaciones técnicas y no se comporta exactamente igual que la anatomía humana. Así que para eso aprendemos los fundamentals, aprendemos el encastre de músculos, aprendemos todo eso como para que ustedes puedan tener un dibujo verosímil, pero llegar a eso rápidamente, ¿sí? Nos salteamos como un montón de años de estudio, la verdad. Este trayecto también lo quise enfocar en la búsqueda de una voz propia, de cultivar un estilo. Así que hay muchas clases al respecto del estilo, de qué es el estilo, cómo encontrarlo. Estoy como obsesionado con ese tema y me encantaría poder ayudarlos a eso, ¿no? A encontrar una voz propia. Yo siempre hago como una analogía con el canto, de que muchas veces el cantar de manera perfecta no transmite lo mismo que un cantante que por ahí tiene mucha personalidad y tiene una voz media rasposa y canta con cierto estilo que te llega y te gusta más. Así que este trayecto está enfocado también para eso. Y obviamente todo esto concluye en diseñar un portfolio. ¿Cómo diseño el portfolio? Con técnicas de dibujo, vamos a aprender figura humana, composición, vamos a aprender luz y sombra, color, y obviamente todas las técnicas digitales, las muletas que les estuve nombrando, el maniquí, la regla de perspectiva, generadores de paletas, ¿sí? Y, como dije antes, el estilo, la búsqueda de identidad. Ser ilustrador tiene un perfil profesional muy amplio, te permite una amplia salida laboral para cualquier cliente que necesite acompañar lo que sea con una imagen, ¿sí? Así que un ilustrador puede trabajar para publicidad, para editorial, para videojuegos, para cómics, para redes sociales, para la industria textil, para la industria musical, proyectos personales y hacer merchandising, monetizar tus dibujos, también hablamos de eso. Así que, bueno, estas son las redes. Después, al final de la charla, vamos a volver a repetir estos datos. Y ahora sí, vamos a lo que teníamos preparado para hoy, que es el brushwork, ¿sí? Bueno, ¿qué es el brushwork? Ok. El brushwork es un aspecto de la actividad artística vinculada con la impronta del artista, con respecto a la pincelada, ¿sí? Para componer su render. ¿Qué es el render? El render es el término utilizado que habla del acabado pictórico de una obra, ¿sí? Tanto en 2D como en 3D. ¿Cómo está hecho? ¿Cómo se ve el producto final? A eso nos referimos con render.
Y el control de la pincelada, un buen control de la pincelada, ser consciente del control de la pincelada, ¿sí? Nos permite representar distintas materialidades. Un error muy común a la hora de ilustrar es que todo se vea con el mismo render. Uno hace una ilustración y en una ilustración hay metal, hay piel, hay pieles, hay pelos, hay madera, hay roca. Y un error muy común es que el artista utilice siempre el mismo brushwork y toda la materialidad no se distinga, que parezca todo hecho del mismo material. Entonces, conocer la manera de trabajar esa pincelada para que algo parezca vidrio, que algo parezca metal, que algo parezca etcétera, ¿no? Así que vamos a hablar un poquitito de eso hoy. Después, el control de la pincelada permite comunicar semióticamente. Semiótica es como el lenguaje de los símbolos, cómo nosotros, qué entendemos cuando vemos determinada cosa. Para que lo entiendan fácil. Si yo veo un pino, es un pino. Si yo veo pelotitas de colores, son pelotitas de colores. Pero si yo uno esos dos símbolos, ya aparece un arbolito de Navidad, ¿sí? De eso habla la semiótica. O una manzana. No es lo mismo el símbolo, lo que representa una manzana para un niño que tiene hambre, para Blancanieves o para Steve Jobs, ¿sí? De eso habla la semiótica. Pero bueno, no nos vamos a adentrar mucho en eso. Lo que quería decir es que la pincelada, si yo uso una pincelada más sucia, va a comunicar algo completamente diferente que si yo utilizo una pincelada con un pincel más suave, más armonioso, más delicado. Obviamente una pincelada se adapta mejor a un público y a un producto determinado, y otra pincelada se adapta a otro tipo de producto y a otro público determinado, y toda la combinación que hay en el medio, ¿no? Y también nos permite tener una firma pictórica, hay una identidad en esa pincelada, hay como una firma, ¿no? La manera de trabajar el pincel y esa pincelada, como aparecen, nos dan cierta identidad. Un clarísimo ejemplo es Van Gogh, ¿sí? La noche estrellada, esta famosa pintura de Van Gogh, tiene una pincelada muy característica, ¿sí? Con esa pincelada continua que forman ciertos patrones. De eso estamos hablando hoy, ¿no? De esa forma de aplicar pintura en un canvas, o ya sea tradicional o sea digital. Yo antes les hablé de Leyendecker. Leyendecker es un artista que me encanta, y fíjense el brushwork, ¿sí? La pincelada que tiene Leyendecker aquí. Es increíble, es como, tiene un patrón muy claro, ¿sí? Le da una firma digital, le da una firma al artista, le da una firma, su render. Uno ve este tipo de render y enseguida lo reconoce a Leyendecker. Eso sumado a la forma en que construye la figura, a su paleta, lo que sea. Pero tiene una pincelada muy, muy característica y es hermosa, ¿sí? Se aleja un poquitito de la realidad. Estos más bien son estudios, después sus ilustraciones finales son un poco más limpias, ¿sí? Estos eran estudios que hacía. Sin embargo, este patrón de pinceladas oblicuas y continuas, sin esconderla, ¿sí? Leyendecker no... ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Sí, se escucha bien, no te preocupes. No, vi una imagen mía congelada y pensé que se me había congelado la cámara. No, se ve perfecto. Él no esconde la pincelada, al contrario, la pone ahí en todo su esplendor y queda hermoso. Después hay artistas como James Nares, no sé si se pronuncia así, que toda su obra, toda su carrera artística está basada pura y exclusivamente en la exaltación de la pincelada. Sus cuadros son simplemente pinceladas. Y fíjense la forma en que él pinta sus cuadros. Está medio chiquitito esto, pero se cuelga, hace una cosa media extraña, pero toda su obra
toda su carrera fue explotar esto, ¿no? La pincelada, porque la pincelada está íntimamente ligada con el arte. No hay arte sin pincelada, así que hay un montón de artistas, no solamente James Nares, hay un montón de artistas donde todas sus obras son pinceladas, ¿sí? Con determinado estilo pictórico. Luego, Roy Lichtenstein, ¿sí? Este artista que hizo arte pop, la típica figura de Marilyn que está en distintas combinaciones de colores, este es el autor. No, ese fue Warhol. Lichtenstein es el de que hace como unos cuadros como si fueran cómics de los 50, ¿sí? Bueno, él hizo como una crítica a esto y hizo un cuadro que es una pincelada, pero bueno, con esa misma estética de cómics de los 50. Después tenemos el Sumi-e, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una técnica milenaria, nació en China, luego se extendió en Japón, donde no sé si la perfeccionaron, pero la cultivaron mucho, que mezcla el arte con la expresión corporal y la meditación, está emparentada con la caligrafía y su nacimiento, ¿sí? Tiene mucha carga simbólica, y lo que busca el Sumi-e es dominar la economía de la pincelada, que con muy poquitas pinceladas uno representen los distintos elementos de la naturaleza en los cuales se centra este tipo de pintura tradicional, que bueno, el bambú, ¿no? Hay como 4 figuras que todos los que se inician tienen que pintar y dominar. Y bueno, hay toda una filosofía también detrás de la pincelada, ¿sí? Y luego, más adelante en el tiempo, aparece el impresionismo con Claude Monet, donde también, con pinceladas muy rápidas, con mucha carga de pintura, ¿no? Mucha pintura en el pincel, lo que busca el artista es como dar la impresión, que uno a simple vista entienda todo, pero cuando uno se pone a ver en detalle, esas pinceladas son casi desprolijas, muy viscerales, hay como una mezcla de colores extrañas, pero sin embargo, en su conjunto, ese conjunto de pinceladas hacen que los paisajes aparezcan, las figuras aparezcan, todo aparezca, y este impresionismo sigue vigente hoy en día, más allá de que hay artistas como Jean Flores. Esta es un splash art para el juego League of Legends, y fíjense que su pincelada casi es inexistente, ¿sí? Tiene una pincelada tan pulida, tan pulida y tan bien hecha, que parece 3D, ¿sí? La pincelada, no se nota la pincelada, no se nota dónde metió pincelada. Y después tienen artistas como Dan Milligan, ¿sí? Donde sí se nota la pincelada, donde hay economía de pinceladas, y también comunica de manera excepcional. Dan Milligan es un experto storyboarder. Y después tienen trabajos como el de Anthony Jones, ¿sí? Donde también tiene una pincelada muy visceral. Este dibujo lo hizo en 10 minutos. En 10 minutos. Anthony Jones es como un experto en maximizar el poder de la pincelada, y con pocas pinceladas el tipo te logra un render así, hermoso, de una criatura espectacular, y lo hizo en 10 minutos y vos decís, no puede ser. Pero bueno, o Richard Ardensor, que se tomó 10 minutos más, pero logra cosas como estas, hermosas. Fíjense, acá hay una pincelada típica de Photoshop, que es cuando pones la dinámica de color activada, y bueno, está usado de manera espectacular. O tenés el render o la pincelada de Trejo, o Trejo, no sé cómo se pronuncia, que es un artista chileno, top, ahí bien arriba, donde tiene una pincelada extrema en la cantidad. O sea, su render tiene millones y millones y millones de pequeñas pinceladas que le dan como un acabado con mucha fantasía, con mucha carga, con muchas tonalidades, con muchos colores. Es hermosa el brushwork que tiene Trejo.
Y obviamente no lo puede hacer, imposible de hacer en 10 minutos lo que hace Trejo. Obviamente esto le debe tomar, no sé, días o semanas, ¿sí? De la cantidad de pinceladas que tiene. Esa pincelada, ¿sí? No necesariamente tiene que estar hecha con pincel. Cuando nosotros hablamos de brushwork, puede ser utilizada con lazo, ¿sí? Como acá, que hay distintas técnicas de flat, que es una técnica que también vemos, que es color facetado, tipo como en anime, o con aerógrafo, o con un pincel con textura, o con lazo y pincel, o con lazo y gradient. Más allá de las herramientas digitales que yo uso, ¿sí? Yo lo considero como brushwork, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una refe de un paisaje y fue interpretado de esta manera, ¿sí? Más allá de que el artista quizás usó lazo, no hay problema, ¿sí? Esto se interpreta como brushwork y tiene una pincelada como muy geométrica, muy simplificada, muy abstracta, también hermosa. Entonces, fíjense cómo cada artista utiliza la pincelada de distintas maneras para tener su impronta personal y tener esa firma que les decía. Así que bueno, esto es lo que tengo para decir con respecto a lo teórico, ¿sí? Ahora voy a pasar al Photoshop y vamos a pintar un diablito que tengo por ahí. Y les voy a mostrar, esperen, voy a dejar de compartir esto, abro el Photoshop y ahora vuelvo a compartir. Bueno, yo tengo un bocetito acá a lápiz, ¿sí? Viejito, de una portada que hice, después se las muestro. Lo que voy a hacer ahora es una demo, voy a pintar esto. Si da el tiempo de llevarlo de principio a fin, lo llevo de principio a fin, y si no, yo ya lo tengo adelantado, así que lo van a verlo terminado. No voy a explicar bien toda la parte técnica de las capas y todo eso, porque si no, sí, no me da la clase. Lo que voy a enfocarme es, a medida que voy pintando, voy a ir compartiendo mi proceso, qué voy pensando, por qué doy una pincelada de determinada manera, por qué la escondo, por qué la dejo. Quiero que charlemos, mientras hago la demo, de eso. Vos, Sofi, si tenés alguna pregunta en el chat que tenga que ver con lo que estoy haciendo ahora, avísame y hago una pausa y la contesto. Sí, por supuesto, por ahora van bien. Bueno, genial. Bueno, por lo pronto vamos a poner una capita nueva acá, donde voy a poner mis sombras. Y esto lo ponemos en multiplicar. Acá voy a tirar un gris al 50%. ¿Sí? Luego lo que voy a hacer es hacer una especie de textura en el fondo de mi canvas. Yo siempre digo que si uno agarra abre el Photoshop, tira un baldazo de rojo, aprieta Control P y lo imprime, y al mismo tiempo agarra una hoja 4 y pone un poquitito de pintura roja y pinta la hoja 4 con pintura, va a ser mucho más agradable esa hoja pintada en lugar de la impresa, porque tiene esos brillitos, se nota la pincelada. Entonces por eso hago como un seteo de una texturita por debajo. Luego voy a empezar a definir un poco lo que es el mapa de sombras, de luz y sombras. Voy a trabajar en blanco y negro, porque de esa manera es mucho más sencillo para mí chequear si los volúmenes están bien, ¿sí? El ojo humano es experto en contrastes, en encontrar la figura a fondo. Entonces,
lo que hago es trabajar en grises, porque de esta manera no me preocupo tanto por la combinación de colores, no me preocupo tanto por la paleta, lo resolveré después una vez que mi volumen, que mi sensación de tridimensionalidad, que mis luces y sombras estén funcionando, después veré lo de la paleta. Pero Germán, lo primero, aprovecho a sí. interrumpirte un segundo. Una pregunta para empezar a pintar. ¿Qué recomienda más? ¿Texturas ya hechas o intentar hacerlas con el pincel predeterminado? No, si tenés un buen pincel de texturas, yo a todos mis alumnos les comparto mi pack, que es un pack que tiene una historia de 15 años de carrera, donde fui como recopilando pinceles que me parecen absolutamente geniales, y con un buen pincel ya te lo resuelve. Pero también es cierto que hay un montón de artistas que empiezan tirando como un collage con distintas fotos y texturas. Eso también es válido. Lo importante es eso, es setear como una textura de fondo que le va a dar riqueza al render, ¿sí? Es eso. También obviamente depende del proyecto. En este caso yo estoy pintando un diablito con muchas arrugas y qué sé yo, y esa texturita me ayuda, ¿no? Si yo estuviera pintando algo más cute, algo con un marcado target, no sé, infantil, obviamente esa textura no la incluiría, ¿sí? Pero en este caso me sirve, ¿sí? Por eso la idea de esta clase es que ustedes se vayan con la, con el aprendizaje de lo importante que es el brushwork y lo empiecen a tener en cuenta, que está bien, obviamente la luz y sombra es súper importante, es la madre de todas las técnicas, porque la luz y sombra me define el brushwork, me define la línea incluso, esa línea de dibujo animado, esa línea con peso, línea enfatizada, línea modulada, depende de cómo lo conozcan. También responde a la luz y sombra, porque la línea se va engrosando a medida que se aleja del foco de luz y se va afinando a medida que se acerca. Así que, pero bueno, a veces la luz y sombra no es suficiente. Hay que tener otros aspectos artísticos a la hora de pintar. Obviamente el color es otro importantísimo. Pero bueno, la idea es que empiecen a tener en cuenta esto, de que no todos los materiales se tienen que trabajar de la misma manera. Bien, ¿y Bueno, cuánto porcentaje tenía de transparencia el gris de fondo? el gris de fondo, nada, es un baldazo al 50% del valor, ¿sí? La transparencia es al 100% la opacidad, pero tiene un 50% de luminosidad, digamos, o de oscuridad, depende de cómo lo vea, porque estamos justo a la mitad. Igual que mi pincel, fíjense que mi pincel tiene 100% de opacidad, 100% del flow. Lo que pasa que esto tiene que estar activado sí o sí, esto es lo que me permite manejar la presión de mi pincel según la presión que yo ejerza en mi lápiz, ¿sí? Yo estoy trabajando en un monitor tablet, y un joystick para los shortcuts, ¿sí? Acá lo ven. Yo acá en este joystick tengo configurados todos los shortcuts que suelo utilizar. En la palanquita acá tengo el control Z, acá tengo aumentar y agrandar pincel, acá tengo la barra espaciadora para hacer un paneo. Entonces, esto me permite enfocarme sin tener en cuenta el teclado. ¿Eso es nuevo? Sí, eso es un truco, un novitruco es esto. ¿Y por qué utiliza Photoshop en vez de otro programa como Krita, que puede ser estándar en la industria? Y el Photoshop es estándar en la industria, ¿sí? El Krita es una versión gratuita que es muy buena, me gusta, pero el Photoshop tiene un poderío que no tiene ningún otro programa.
Además, fue el programa que empecé a utilizar cuando comencé, y es el que más conozco, con el que me siento más a gusto. Sin embargo, lo ideal es complementarlo con otros programas. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el Clip Studio Paint también, ¿sí? Porque tiene esas muletas digitales que yo les hablo, que les hablé al principio. El Clip Studio Paint es experto en eso, tiene unos atajos hermosos, y me gusta mucho para el dibujo inicial, por ejemplo. Para pintar, sí, generalmente pinto con Photoshop. Pero el Clip Studio Paint es muy lindo también. El Krita, sí, el Medibam, todos tienen cosas interesantes. Genial. ¿Y recomendás iniciar el coloreado con escalas de grises siempre? Depende del proyecto. A mí me resulta muchísimo más rápido, porque no me tengo que estar preocupando acá de la mezcla, y después con la técnica que yo desarrollé, no es que pierdo valor, ¿sí? Porque obviamente trabajar con color directo, cada pincelada yo puedo ir agregando información de color. Sin embargo, la forma en que yo luego colorizo los grises, ¿sí? Que no uso curvas, no uso el colorear del control U. ¿Vieron cuando ustedes apretan control U y ponen colorear y ya colorizan? Bueno, eso vuelve muy chato, es como muy plano, le falta riqueza en la paleta. La forma en que yo lo coloreo, que creo que vamos a llegar a verlo, eh, lo que no vamos a llegar a hacer es postproducción, que eso te levanta el dibujo un montonazo. Pero luego van a ver cómo colorizo yo, y van a ver que no pierde para nada en riqueza la paleta de color. ¿Y sentís que hay mucha diferencia entre una tablet digital tradicional a la pantalla tablet? No, no hay mucha diferencia, es una cuestión de costumbre. Conozco colegas que tenían su tableta, se compraron el monitor y volvieron a la tableta, y otros bueno, que aman. Yo amo mi monitor porque me permite cierta movilidad en mi pincelada que, que las tabletas más pequeñas no. Al trabajar en tabletas más pequeñas uno trabaja más con la muñeca, y al tener el monitor yo puedo trabajar más con el hombro, que es una parte fundamental de lo que es el dibujo gestual, ¿sí? El dibujo gestual, vieron que es cuando, para lograr cierta soltura en la figura y que se vea dinámico y qué sé yo, con una tablet es como bastante limitante en cuanto al movimiento mecánico del brazo, ¿no? Pero con el monitor me lo permite. De todas maneras, yo trabajé montones de años con mi tableta normal, que no es monitor, y muchos artistas siguen trabajando con eso. No es absolutamente necesario, es una cuestión de gusto. Es cuestión de ir a un showroom y pedir probarla y ver cómo te sentís, ¿sí? Muchas gracias, Germán. No, de nada. Bueno, acá sigo aplicando sombras. Voy a sombrear en un momentito, siempre de lo general a lo particular. Trato de no hacer mucho zoom temprano en mi render, ¿sí? Lo dejo más para cuando entro en detalles. Por ahora miro toda la obra y trato de plantar mi mapa de sombras, en penumbras, sombras proyectadas, ¿sí? Acá hay una sombra proyectada de la oreja. Acá puedo hacer la sombra proyectada del cuernito este, siempre hay sombras, siempre, si una iluminación por lo general viene de arriba, siempre hay como lugares donde la sombra no tiene que faltar, que es acá abajo de la cuenca ocular, abajo del párpado y abajo la nariz, porque tengan en cuenta que un ojo es la bolita del ojo, tiene el párpado superior, el párpado inferior. Entonces, si la luz viene de arriba, acá me va a pegar luz,
acá me va a ver una sombra proyectada del párpado sobre el ojo, y acá ya no me pega luz, porque se esconde. ¿Sí? Entonces siempre el párpado abajo, después sombra proyectada de la nariz sobre acá el bigote, no sé cómo se llama, bozo, creo que se llama. Germán, ¿haces capas para cada nivel de sombra? No, yo suelo ser bastante económico con mis capas, no me la quiero complicar, digamos. Así que trabajo pocas capas. Hago una para lo que es sombras, hago otra para lo que es luces, hago otra para lo que es color, otra para detalles y ya está. Y con eso resuelvo el 90% de las ilustraciones. Obviamente que mientras más complejo es el dibujo, y por ahí me da la necesidad de hacer una capa por las dudas nueva, porque no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, pero mientras menos capas tengas, mejor, más control tenés de la obra, menos se complica, más fácil es la postproducción, más fácil es si un cliente te pide una corrección. Y sobre eso, ¿cómo decís el origen de la luz? Y el origen de la luz, salvo que haya una especificación a nivel narrativo, generalmente siempre voy desde arriba porque suele estar ubicado ahí, pero si quiero, no sé, algo más tétrico, quizás hubiese hecho una luz desde abajo, ¿no? Fíjense cuando en todas las películas, cuando empiezan a contar una historia de terror, se ponen la linterna abajo porque nos dan esas sombras extrañas, hacen que la cara se vea rara, y eso es lo que da miedo, es porque no estamos familiarizados con ver las luces de esa manera en un rostro. Entonces, eso es lo que lo vuelve terrorífico, ¿sí? La extrañeza de ver una cara en esa sombra, con esas sombras. Bien, y mencionaste Photoshop antes, pero preguntan, ¿para qué tipo de trabajos utilizarías Illustrator o Clip Studio Paint? Illustrator es otro bicho. El Illustrator es para trabajar con vectores. Los vectores, a diferencia del mapa de bits, esto es un mapa de bits donde yo le estoy diciendo al Photoshop, en el cuadrito A1, no sé qué, pintalo con este píxel, y al lado ponele este, y al lado ponele este, y al lado ponele este, y al lado de... eso es un mapa de bits. Entonces, la imagen se genera por la superposición de píxeles, ¿sí? En cambio, Illustrator son curvas, son fórmulas matemáticas. Por eso, un dibujo en vectores se puede agrandar y achicar al infinito, porque es simplemente cambiar los valores de la ecuación. Es una fórmula matemática que te dice, bueno, de acá hasta acá. En cambio, el mapa de bits tiene problemas de resolución. Si yo trabajo con poca resolución, por más que lo agrande, se me va a empezar a romper, ¿sí? Tiene poca calidad la imagen. Y el Clip Studio Paint lo utilizo yo, al menos. Hay gente que hace todo en Clip Studio Paint y el Photoshop no lo toca nunca. Mi manera personal de trabajar con el Clip Studio Paint es los bocetos iniciales, por ejemplo, me gustan hacerlo con Studio Paint. O a veces, si tengo la necesidad de usar un maniquí 3D, lo uso en Clip Studio Paint. Ya en este momento de mi carrera ya no lo uso, ¿no? No utilizo maniquíes 3D. Pero a veces una pose media rara que no me sale, con un punto de vista medio extraño, con un escorzo. Escorzo es la anatomía en perspectiva. Un escorzo medio extraño, qué sé yo, y acá hay algo raro. Ahí puede ser que utilice maniquí como por lo menos para corroborar eh, en dónde la estoy pifiando, chequear proporciones, qué parte del cuerpo se va a ver y qué parte no. O para hacer perspectiva. Si tengo que hacer perspectiva, utilizo el Clip Studio Paint y utilizo los atajos que tiene para generar perspectiva. Genial, justo preguntaron eso también en el chat, pero queríamos preguntarte qué tamaño o resolución usás para tus ilustraciones en general. Buena pregunta. Ok, mínimo
pero esto como mínimo, mínimo. Y el DAS 3D también es otro programita, ahora es otro programita con maniquí 3D. También probablemente lo podamos ver en IDA. Bueno, resolución. Mínimo, ¿sí? Hay que trabajar con 300 dpi de resolución. Yo, personalmente, me gusta trabajar mucho con 450. 300 dpi ya me quedó corto. Yo como que estoy tratando de ser un poco más detallista, de incluir más detalles. Y 400 dpi es un equilibrio hermoso entre buena resolución y que no te explote la máquina. ¿Sí? Sí, el Poser también, Carlos. El Poser también es otro programa muy bueno para referencias anatómicas. Lo he usado muchísimo en mi carrera, al principio. Lo que pasa que depender demasiado del Poser, del DAS o de los maniquíes sin entender anatomía hace que tus dibujos sean medio duraznitos, ¿no? Porque el tipo levanta el brazo y el pectoral sigue el brazo y hay todo un encastre medio raro que si no lo sabes, en el Poser o en el DAS no lo representan bien, ¿sí? O dibujar una axila. Todo eso tenés que tener cierto conocimiento de anatomía. Así que por eso vemos anatomía en IDA, en Ilustración Digital Asistida. Bueno, son -10. Vamos a pasar a la segunda parte, que sería agregar luces. Serían sombras. ¿Sí? Este sería el line art. Y ahora vamos a crear una capa encima del line art, donde voy a poner luces. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué encima del line art? Porque yo, si quiero, puedo empezar a tapar las partes del lápiz de mi boceto que no me interesa que se vean, ¿sí? Porque el boceto es una guía para yo terminar pintando. Entonces, por eso lo pongo encima. ¿Ven? Si yo quiero tapar esta línea, me parece muy gruesa, en la capita esta nueva, en modo normal, la puedo ir tapando y puedo ir refinando mi render. Entonces voy a tener esto en modo normal, esto en modo multiplicar y esto en modo normal. Bueno, vamos a hablar un poco del brushboard, ¿sí? Algo que hago siempre yo de manera mecánica para que mi render tenga cierta credibilidad. A mí me gusta que se vea la pincelada, hablando de mi estilo personal, me gusta que se vea la pincelada, pero no me gusta que sea absolutamente visceral. Me gusta cierto nivel de realismo en la pincelada. Así que lo que hago, para que no se note, si yo empiezo, por ejemplo, yo empiezo a poner siempre la misma pincelada, en la misma dirección, esto me va a generar un patrón. Entonces, a mí no me interesa eso. Lo que hago es cierto gestito, que ahora se los voy a mostrar. Y lo que hago es esto. Hago como una especie de zigzag y luego un acento en el medio. ¿Sí? Hago este movimiento con el lápiz, así, y después un acento en el medio. Esto traducido sería algo así. Zigzag, acento. Zigzag, acento. ¿Sí? Zigzag, acento. O zigzag y colita también. Zigzag, colita. Eso también lo suelo hacer. ¿Ven? Voy zigzagueando y un acento en el medio. Germán, en el chat pregunta, ¿para qué sirve el modo multiplicar? El modo multiplicar es un modo de capa que tiene el Photoshop que lo que hace es que todo lo que yo tengo en esa capa se multiplique con lo que hay abajo. Entonces, fíjate, porque si yo no lo pusiera en multiplicar, tengo el blanco de la hoja acá, ¿sí? Pero cuando yo lo pongo en multiplicar, lo que sucede es que el blanco
no representa nada, ¿sí? Porque el tono gris, si yo le agrego blanco, es como que nada, se comporta de esa manera, no me lo toma. Entonces veo lo que está abajo. ¿Y de qué páginas recomendás sacar las referencias para practicar poses dinámicas como esforzos, poses con una perspectiva exagerada? Sobre todo a la persona le interesa hacer splash art. Splash art. Mira, en Splash art lo vemos en el curso de Concept, también trabajamos lo que es Splash art, es como la entrega final. Referencias. En DeviantArt hay una cantidad enorme de gente que se dedica a subir fotos de referencia para artistas, ¿sí? DeviantArt incluso tiene un buscador donde vos por ejemplo, ponés, no sé, pelea de espadas, sword fight. Y dentro de la búsqueda avanzada vos podés poner referencia o stock fotográfico, modelos masculinos, y te va a mostrar modelos masculinos relativos a pelea de espadas. Y vas a tener un montón de referencias para sacar. Así que DeviantArt es un excelente sitio para eso. De todas maneras, lo que yo recomiendo es quizás crear tus propias referencias, ¿sí? Hoy en día todo el mundo puede poner el celular, el disparador automático, se pone en la pose y saca la referencia. Porque de esa manera te asegurás de que nadie usó esa referencia, de que la pose es exactamente lo que vos necesitás, con el ángulo que necesitás, decirle a amigos, a familiares, che, ponete así, agarrá esto, prendés una lamparita a un lado, eso es lo mejor, crear tus propias referencias hoy en día es súper sencillo. En otros momentos, dibujantes como Harold Foster, el creador de Príncipe Valiente, hacía unos sets teatrales casi, con props, con utilería, con modelos, los vestía, eran como unas producciones teatrales, y eran simplemente para él poder copiar en vivo, porque ni siquiera estaba la proliferación de cámaras fotográficas. ¿Sí? Harold Foster es muy antiguo, es de 1930 y pico. Después tenés a Alex Ross, donde sí, contrata actores, los viste de Batman, los viste de Superman, le saca fotos y después pinta. Bueno, esto se puede refinar muchísimo más, ¿sí? Alex Ross, sí, tal cual. Esto se puede refinar muchísimo más. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarle un modelito más avanzado, ¿sí? Fíjense que yo utilicé un pincel con cierta textura también, ¿sí? Para poder generar ese empate con la realidad, ¿no? De que la textura tiene poros, tiene arrugas. Entonces utilizo un pincel que también me brinde eso, y yo al pasarlo ya estoy generando la textura típica de una piel, y más de una criatura como esta, ¿no? Que es como una especie de diablo. Si fuera un bebé, por ahí no usaría esta textura, usaría un aerógrafo para hacer un cachete bien limpito, una piel nueva y bien suavecita, ¿no? Pero en este caso, la elección del pincel tiene que ver con lo que estoy tratando de representar. Sí, usé el mismo pincel acá. Sí, porque es la misma materialidad. Si por ahí hubiese otro tipo de material, ahí sí estaría usando a lo mejor otro pincel.
Mira, te voy a mostrar uno de mis pinceles favoritos para que veas el poder de mi pack, de mi pack de pinceles. Acá, este. Imaginemos que este, no sé, tiene un tapado de piel o algo así. Mira, con 3 pinceladas podés hacer un hermoso pelaje tipo de oso, de, no sé, una cosa así. Bueno, vamos a pasar a... Esto lo voy a guardar por las dudas, siempre control S. Lo tendría que haber hecho antes. Bueno, miren. Esto empezó así, ¿sí? Este es el mapa de sombras. Acá tiene las luces. Fíjense que fui bastante detallista. Hice los pliegues de la piel, del párpado, la sombra proyectada de las pestañas sobre el globo ocular, ¿sí? Un montón de cositas tuve en cuenta. Ahora vamos a pasar a colorizar esto, ¿ok? Para colorizar esto, lo que voy a hacer es una capa nueva encima de todo. La voy a poner en multiplicar, o sea que me queda sombras en normal, liner en multiplicar, luces en normal y colorizar también en multiplicar. Fácil de recordar, ¿no? Normal, multiplicar, normal, multiplicar. Y ahora a esto le voy a tirar un baldazo con un marrón neutro, ¿sí? Lo que quiero es que sea un color que no me invada la paleta, que si me olvido de pintar una parte, ese color no moleste. Entonces uso este colorcito, este marroncito neutro, que me va a amalgamar toda la colorización que voy a poner ahora. Así que ahora lo que voy a hacer es agarrar un color tipo piel. Germán, aprovecho para preguntarte, ¿cómo Sí, hacer para que el pincel de Hairbrush no se rote solo cuando pintas? y eso es con los sets del Photoshop, ¿sí? Vos acá podés setear, tenés la dinámica de color, la dinámica de forma, hay un montón de cosas. Todo eso se va seteando y podés hacer que gire, que no gire, que te acompañe, que no te acompañe, etc. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es elegir mi paleta de colores y con esto voy a empezar a colorizar los grises que ya hice. Fíjense que lo único que hago es cambiar el tono, ¿sí? Los valores se mantienen, la tridimensionalidad se mantiene, y lo único que estoy teniendo que hacer es elegir de qué color quiero cada cosa. Fíjense, ahora si yo quiero, por ejemplo, la nariz y las mejillas, que suelen tener un tono más rojizo, elijo un tono más rojizo y voy aplicando de a poquito y voy colorizando. Puedo colorizar acá la boca también. Esto lo que hago es, en las partes donde hay más luz, aprieto más, ¿sí? Entonces, en esta etapa, yo acentúo ese volumen. Hago que tenga más tridimensionalidad aún con el color. ¿Por qué? Donde recibe luz directa, donde hay más luz, voy a apretar el lápiz para que el tono que yo elegí
esté bien, lo más saturado, ¿sí? Y a medida que va adentrándose en la penumbra, donde hay una sombra proyectada, el mismo color lo aprieto poquito, entonces lo mezclo con ese marrón y ese color desaturado va a acompañar mejor lo que es sombras. ¿Sí? Así que esta etapa no solamente tonalizo, sino que acentúo la tridimensionalidad, acentúo el volumen. ¿Y Y cómo se puede fíjense crear que, pinceles con textura como el que mostraste para el pelo? bueno, también con lo mismo, porque lo que hizo el artista es hacer, por ejemplo, una forma así, ¿sí? Esto se hace en un archivo nuevo. Esto se hace así, creo como una especie de mechoncito. Y después lo que haces es editar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque en el nuevo tengo el último Photoshop y acá está. Definir pincel, ¿sí? Le pones el nombre, pelaje, y ya lo tenés. Y después, con esto que les dije antes, van haciendo que se distribuya. ¿Ven? Vas combinando para lograr el resultado. Acá puedo poner un gris para hacer de cuenta que el tipo, no sé, le está creciendo la barba. Y puedo poner, no sé, una especie de violeta en los párpados para que parezca que está medio enfermo, medio grotesco, ¿no? Dado que es un diablito, está bien. Y puedo tonalizar los dientes con un marroncito. Y ahora lo que haría es una capa nueva donde voy a poner un montón de detalles. Otra herramienta que se puede usar para tener un render más neat, más pulido, es la herramienta de dedo. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es hacer la pincelada y luego con el dedo pueden ir empujando esa pincelada para unirla, para unificarla, para mezclar colores también. Puedo tener ahí y ahí, y con el dedo. Pasa que tengo un pincel medio raro. Bueno, vieron que yo les decía que no pierdo riqueza al tonalizar, porque, miren, les voy a mostrar cómo estaría la capa sin modo multiplicar. ¿Ven? Yo puedo encontrar un montón de sutilezas. No es que colorizo el gris y me queda todo el color plano, sin esa diferencia de tonos que tiene la piel, sin esas sutilezas de la paleta. Es muy artesanal y se pueden lograr cosas muy realistas.
Bueno, ya estamos llegando casi al final. Les voy a mostrar cómo quedó esto. Esto fue publicado de esta manera, en esta tapa, para un cómic que se llama God is Dead, donde, bueno, muere Dios y se pelean todos los dioses de todos los panteones, los griegos contra los romanos, para ver quién ocupa Es un cómic muy divertido. Y bueno, esta carita fue publicada para ese cómic. Acá está el original completo. Profe, ¿y qué cosas se traerían en la postproducción? En la postproducción, lo que hago, yo lo que tengo en cuenta es el mood, la ambientación que le quiero dar al dibujo. Fíjense, acá tengo 2 ejemplos terminados de mis clases, ¿sí? Donde no solamente vimos, esto, en Concept Art tengo 2 comisiones, comisión A y comisión B, así que lo hice 2 veces, lo hice una vez para la comisión A, así. Lo que tengo en cuenta en la postproducción es el acabado final, digamos, si le quiero dar un mood más sombrío, o si tiene fuego al lado y quiero que ese fuego me tiña la paleta para que quede ambientado. Ese tipo de cosas tengo en cuenta en la postproducción, los niveles, si lo quiero más oscuro, más contrastado, porque hay más oscuridad y quiero que, no sé, parezca más sombrío, entonces manejo un poco los contrastes. Todo esto es lo que tiene, fíjense cómo cambia, ¿sí? Así está sin postproducción, ¿sí? Tiene los detalles, en los detalles que aparecen estos resplandores del ojo, aparece, no sé, esta babita, esta saliva, aparecen pelitos sueltos, aparecen estas luz de recorte o el reflejo de esta ventana que puse atrás, ¿sí? Y fíjense cómo levanta una vez que empiezo a agregar postproducción. ¿Y el fondo ¿Sí? también lo hiciste en Photoshop? No, el fondo es una técnica de photobashing, ¿sí? Es tomar una foto, retocarle un toque. Obviamente una clase no me da para pintar también el fondo. Entonces utilizamos photobashing, que es el retoque de fotos, y overpainting, que es cuando pintas encima. ¿Sí? Y esta es lo mismo, el mismo diablito, pero hecho en la comisión B. Bueno, explicamos un poco de máscaras, explicamos de mapa de degradado, cómo ambientarlo, cómo unificarlo, todo eso se tiene en cuenta en postproducción, ¿sí? Porque yo puse una foto acá de un fondo, digo, bueno, ¿cómo hago para que se integre? Eso también se ve en postproducción. Así que bueno, esa es la demo de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a compartir antes de dejarlo con Sofía, les voy a compartir mis redes por si quieren ver más de mis trabajos, conocerme un poco más. Ah, lo cerré, soy un genio. Bueno, ahora los dejo con Sofi y mientras busco el link, lo pongo en el chat, ¿sí? Bueno, Sofi, te dejo con ellos para terminar la clase. Me encantó hablar para tanta gente, que tanta gente esté interesada en esto del brushwork, y espero que les haya gustado. Gracias a ustedes. Así que bueno, ahora les dejo el link, y por mi parte estoy acá para responder preguntas, pero bueno, los dejo con Sofía. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Seguramente muchos de nosotros nos quedaríamos otra hora más hablando de esto. Pero bueno, para quienes se hayan quedado con ganas de más, les cuento que en días nada más, el 24 de agosto, inicia el nuevo trayecto de ilustración digital asistida, tal como les comentó Germán, al que pueden inscribirse en el formulario que en breve les aparecerá en el chat. Serán 32 clases y se cursarán martes y viernes de 19 a 22 horas.
Bien, con esto llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos volver a encontrarlos. Les recomiendo, así como dijo Germán, que nos sigan en sus redes y en las nuestras para estar atentos a todas las novedades de Image Campus y en breve se publicarán los próximos encuentros de este ciclo de webinars. Hasta la próxima.